Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Vamos a estar en esta mañana en versículos 1 al 6. Lucas 9, 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no tomen nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí, y sea de allí su salida. En cuanto a los que no los reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Oremos. Padre, venimos ante ti en esta mañana, Señor, habiendo leído este pasaje, para que nos des entendimiento del pasaje. Podamos saber exactamente qué es lo que trata este pasaje y cuál es la misión que Jesucristo da a los apóstoles y dónde está esa misión en todo el plan de Dios y entonces qué es lo que requieres de nosotros. Que podamos comprender con exactitud y con claridad tu palabra en esta mañana. Y que el Espíritu Santo haga una obra en nuestra vida de que nosotros individualmente y nosotros como iglesia modelemos esta clase de ministerio. Repliquemos lo que Cristo está enseñando aquí, lo que Cristo hace con sus discípulos. Que su ministerio sea nuestro ministerio. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos dice que Cristo ha establecido la iglesia. Cristo dijo en Mateo 16, 18 que Él edificaría su iglesia y Él es la piedra principal de esta iglesia que Él edifica y Él ha determinado edificar esta iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Sobre el fundamento de los apóstoles. La Biblia nos enseña que son los apóstoles que llevan el evangelio a los confines de la tierra. Son los apóstoles que escriben la mayor parte del Nuevo Testamento. Son los apóstoles que predican sana doctrina, la cual llevan al mundo entero. Y son los apóstoles los que se multiplican al discipular y equipar a otros para la obra del ministerio. No fueron los apóstoles que capacitaron a la iglesia. Y este siempre ha sido el patrón de Dios. En todo momento, establecer líderes que equipan a otros para la obra del ministerio. Primero, para la obra del ministerio dentro de la iglesia. En Efesios 4, 11 y 12, la Biblia nos dice que Dios ha establecido líderes para hoy en día, pastores y maestros, para que capaciten a los hermanos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero no solo para ministrar dentro de la iglesia, sino que equipa a otros para liderar la iglesia. Y fueron Pablo y Bernabé que iban de iglesia en iglesia y en Hechos 14, 13 dice que ellos designaron ancianos en cada iglesia y los encomendaron al Señor. Entonces fueron de lugar en lugar en lugar preparando hombres, preparando ancianos, que es un pastor o obispo, y los preparan para la obra del ministerio. Entonces siempre ha sido lo que Dios quiso que se haga. Es un ministerio de capacitación y es un ministerio de multiplicación. Las dos cosas están ocurriendo.
El pastor capacita a los hermanos para la obra del ministerio y en especial equipa a aquellos que son más fieles para que ellos también enseñen a otros. Entonces uno enseña a otro para que ese enseñe a otro, para que ese enseñe a otro y así sucesivamente. Y esto es lo que Jesús hizo y esto es lo que nosotros debemos hacer. Y así hombres y mujeres están siendo continuamente capacitados para la obra del Señor y así la obra del Señor se va multiplicando y va creciendo. El plan de Dios nunca fue que Cristo venga y haga todo. ¿Lo podría haber hecho? Sí, pero no fue el plan de Dios. El plan de la iglesia no es que el pastor haga todo. ¿Lo puede hacer? No. Ahí cambia, no lo puedo hacer, menos mal. Pero el plan de Dios es que preparemos y establezcamos siervos para que hagan la obra del ministerio. Pero la realidad es que este no solo ha sido el propósito y el patrón al comenzar la iglesia, sino que este fue el patrón antes de la iglesia para establecer la iglesia. Y eso es lo que vemos en nuestro pasaje. Es lo que encontramos aquí en capítulo 9, versículos 1 al 6. Un modelo de preparación para servicio a Cristo, en el cual el ministerio de Cristo, que es uno, ahora se multiplica en 12 personas preparadas y enviadas para su primer misión. Entonces, de un hombre que es Jesús a 12 hombres que son los apóstoles. Cristo expande su ministerio y Cristo comienza una nueva fase de su ministerio que culminará luego de su muerte y resurrección cuando Él envíe a los apóstoles a los confines de la tierra. ¿Quiénes son estos hombres? Bueno, los hemos visto en el libro de Lucas. Estos hombres son hombres salvos por la gracia de Dios, hombres que Dios ha llamado a ser pescadores de hombres en Lucas 5:11. Estos 11 luego fueron escogidos de entre la multitud de los discípulos. Recuerdan en capítulo 6, versículos 12 y 13, llamó a todos sus discípulos y de ellos escogió a 12. Entonces son hombres escogidos por Dios. Estos 12 no son los más sabios, no son los más inteligentes. Estos 12 no son de los escribas y de los fariseos, los religiosos más altos del primer siglo. No son los intérpretes de la ley. Estos no son los ricos. Estos no son los reyes. Estos no son los príncipes. Estos son hombres comunes y corrientes. Estos son hombres pescadores, la mayoría. Estos son hombres campesinos. La Biblia los describe como hombres sin letra y sin preparación. Estos son hombres que en el ministerio de Jesús tienen poca fe. Hombres que en el ministerio de Jesús quieren el lugar de honor y se pelean entre ellos por el mejor lugar. Hombres que cuando Jesús va a la cruz todos lo abandonan, menos Pedro, que lo niega. Pero Cristo invirtió su ministerio de 3 años en estos hombres para preparar a estos hombres para que lleven el evangelio al mundo entero. Y los 12 que Cristo escogió tuvieron un gran privilegio. Si miran conmigo en Lucas capítulo 8, versículo 1, que vimos hace unos meses atrás, dice: poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Y después dice en el versículo, y con él iban los 12 discípulos. Ellos tienen un privilegio que otros no tienen. A donde Jesús va, ¿sabes quién va? Los discípulos. Lo que Jesús enseña, ellos escuchan. Los milagros que Jesús hace, ellos están observando. Y ellos tuvieron un privilegio que las multitudes no tuvieron. Porque en Lucas 8, 9 y 10 nos dice que a ellos se les dieron a entender las parábolas que a la multitud no se les dio a entender. En 8:21 ellos oyen la palabra y hacen la palabra. En 8:22 al 25 Jesús los lleva sobre el mar y solo ellos tienen la oportunidad de ver a Jesús calmar el mar y la tempestad. En 8:26 al 39, 26 al 39 vemos que Jesús los lleva al otro lado del mar y Él va a dar libertad a un hombre endemoniado, liberándolo de su tormento. Y eso lo ven los discípulos. Y aún dentro de este grupo tenemos a Pedro, Jacobo y Juan que ven a Jesús resucitar a la hija de Jairo. Pero noten, allí en 8:1, todavía no se les ha asignado ninguna tarea. Tan solo observan. Tan solo observan.
¿Ven allí que en 8.1 dice que Jesús está proclamando el reino de Dios? La palabra sí es singular. Jesús y solo Jesús. Y allí dice que Jesús está anunciando el Evangelio, es singular. Jesús es el que está proclamando el reino de Dios. Ellos no abren su boca. El momento de ellos todavía no ha llegado. No es su momento. ¿Qué deben hacer ellos? Observar. Deben mirar. Ellos deben escuchar. Ellos deben aprender. Ellos deben estar atentos y absorber todo el ministerio de Jesús. Su entrenamiento no comenzó con salir y decir todo. Su entrenamiento comenzó con oír, escuchar, poner atención, absorber todo lo que Jesús está enseñando de la palabra de Dios. Su ministerio todavía no es ser rápido para hablar, rápido para enseñar, rápido para decir todo lo que saben, porque rápidamente se les va a acabar, porque no saben mucho, sino que deben cerrar los ojos, la boca y abrir los oídos. Y escuchar y mirar y de tener un espíritu enseñable y moldeable. Y así fueron los discípulos. Y es a ellos que Cristo tomó y moldeó y enseñó y preparó para luego enviar. Pero cuando vamos a Lucas capítulo 9, versículo 1, vemos que ahora sí ha llegado el momento. Ha llegado el momento. El tiempo de que ellos mismos hagan el ministerio. Pero noten, no son enviados a los confines de la tierra. Eso va a ocurrir en Lucas 24, 46 y 47. Eso va a ocurrir en Hechos 1:8, donde el Espíritu Santo va a venir, les va a dar poder y ellos van a salir y van a proclamar el Evangelio al mundo. Eso ocurre más adelante. Pero esto y lo que está sucediendo aquí en 9:1 al 6 es el próximo paso en la preparación de Dios sobre ellos al servicio de Cristo. Y este no es un ministerio al mundo, sino un ministerio de Israel. Y eso se ve claramente cuando miras el pasaje paralelo en Mateo 10. Este no es un ministerio a los judíos, sino al gentil. Este no es un ministerio, al revés, este no es un ministerio al gentil, sino al judío, ¿sí? Y no es un ministerio extenso, sino corto. Y no es un ministerio final, sino que es más bien una pasantía. Es una pasantía bajo la supervisión de Cristo. Eso es lo que ellos están haciendo. Y vino luego de un tiempo amplio de preparación y observación y entendimiento y aprendizaje, y Cristo los escogió, les enseñó y ahora los va a mandar a hacer este ministerio. Entonces lo que vamos a ver en esta mañana, en estos versículos, es el título que le puse, en preparación al servicio de Cristo. En preparación al servicio de Cristo. Vamos a leer versículo 1 y allí en el primer versículo vemos la potestad establecida. La potestad establecida, dice así, reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Jesús reúne a los 12. Pareciera que los 12 no están todos juntos con él. Los reúne, los llama, los trae junto consigo mismo. ¿Para qué? Y acá nos dice, en versículo 2 en realidad nos va a decir por qué, pero aquí dice lo que él hace. Les dio poder, los llama a todos juntos para darles poder y autoridad. Increíble, porque tenemos que unir todo esto al contexto que hemos estado viendo en el libro de Lucas. Cristo los va a enviar a replicar su ministerio, los va a enviar a multiplicarse Él mismo en la obra que ellos hacen. ¿Pero cómo lo harían? Estos hombres no pueden enseñar como Jesús. Recuerdan que Jesús enseñaba como nadie nunca había enseñado. Estos hombres no pueden predicar como Él. Y si predicaran como Cristo, ¿quién creería su mensaje? Ellos no pueden hacer sanidades. Ellos no pueden hacer milagros. Estos hombres son hombres comunes. Estos hombres son como nosotros. Y aunque observen a Jesús hasta morir viéndolo hacer milagros, ellos no lo pueden hacer. Si vos querés volar como un pájaro y lo observás cómo hace todo, no lo pruebes saltando en nuestra terraza, ¿sí? Probalo en tu casa, no lo vas a hacer nunca. Ellos no lo pueden hacer. Entonces Jesús los ha preparado.
Y habiéndolos preparado, aquí dice que también les da poder y autoridad sobrenatural para realizar su ministerio. Y nosotros sabemos que Jesús hizo todo su ministerio con poder absoluto. O sea, Lucas nos estuvo preparando todo el libro para llegar a este punto de que Él tiene el poder de dar poder a otros. Y vimos en 4:14 que Jesús comenzó su ministerio y lo hizo en el poder del Espíritu Santo. En 5:17 dice que el poder del Señor estaba con Él para sanar. Nos dicen 6:19 y 8:46 que con poder sanó a los enfermos y curó toda dolencia del pueblo. Y ese poder que Jesús tenía fue comandado con gran autoridad, con gran autoridad. Fue con poder y autoridad que Jesús echó fuera un demonio en la sinagoga de Capernaum. En capítulo 4, versículo 36, luego de que Jesús echa fuera a este demonio, la gente dice, ¿quién es este que tiene poder y autoridad de echar fuera demonios? Nunca hemos visto a alguien con tanto poder y con tanta autoridad. En capítulo 5, versículos 17 al 26, vemos un hombre paralítico que es llevado ante el Señor, que lo bajan por el techo y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos decían, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús dice, sí, bien, acertaron, yo soy Dios. Y para mostrar que puedo perdonar pecados, voy a mostrar mi autoridad al sanar a este hombre. Miren lo que dice, 5:24. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Cómo sabemos que Él tiene toda autoridad? Porque Él hace estas sanidades. Entonces vemos que Cristo tiene todo poder y Cristo tiene toda autoridad. En Mateo dice que todo poder y autoridad les es dado sobre cielo y tierra. Solo Cristo tiene el poder y la autoridad de, como vimos en capítulo 8, calmar la tempestad en un instante. Solo Cristo tiene el poder y la autoridad sobre los demonios. Solo Cristo tiene el poder y la autoridad de sanar a los enfermos, de hacer milagro tras milagro tras milagro. Solo Él puede dar vista al ciego y puede hacer oír al sordo y puede hacer caminar al paralítico. Solo Cristo tiene el poder y la autoridad de resucitar al muerto. De nadie más. De dar vida a alguien que está muerto. Y tiene tanto poder que aún el que lo toca es sanado. Y tiene tanto poder que aún el que se aferra a su ropa es sanado. Increíble. Cristo tiene poder absoluto y lo ejerce con autoridad absoluta. Y aún más. Y allí llegamos a este pasaje. Él otorga su poder y autoridad a quien Él quiere. Wow, no solo tiene el poder y autoridad de hacer algo, Él tiene poder y autoridad de dar a otro poder y autoridad. Y ahora le dice a los discípulos que les da poder y les da autoridad. ¿Sobre qué? Poder y autoridad sobre todos los demonios. Tienen poder para expulsar demonios. Estos pueden decir a todo demonio y a cualquier demonio, sal de él, y ellos salen. Tienen un poder que ningún hombre jamás ha tenido. Expulsar demonios. Un poder que ningún hombre tiene hoy. Expulsar demonios. Estos hombres comunes y corrientes, muchos de ellos pescadores, ahora de repente se encuentran con este poder sobrenatural. Puedo expulsar demonios, pero no solo eso, se pone mejor, dice, y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahora pueden sanar también. Ahora si hay alguien ciego, va, lo toca y le da vista instantáneamente. Y lo vemos en el libro de Hechos que esto está sucediendo, están sanando enfermedades. Al sordo lo tocan y ahora el sordo escucha. Al leproso, al paralítico, al cojo. Pero aún más que eso, en Mateo 18, el pasaje paralelo, escuchen esto, dice, sanen enfermos, resuciten muertos. Limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Ellos aún tienen el poder de levantar a alguien de los muertos. Este es un sanador verdadero, uno que puede sanar enfermedades y puede resucitar al muerto.
Hermanos, no hay límite a lo que ellos podrían hacer. Quizás si ponemos una cláusula, no pueden perdonar pecados. Solo Dios puede hacer eso. Pero todo lo demás lo pueden hacer. Su poder trasciende lo natural. Pero ¿sabes qué? También demanda gran responsabilidad. Demanda gran responsabilidad. Por eso Cristo le dijo, todo lo que ustedes hagan en el ministerio, háganlo con gracia. Con gracia recibieron, con gracia den. Un regalo recibieron, un don, un favor inmerecido, así háganlo con los demás. Porque la verdad es que con el poder que ellos comandaban, podría haber un gran abuso con fines personales. Imagínense personas en desesperación, cayendo ante ellos, ante sus pies, pidiendo que los sanen y dándole todo el dinero que tienen para que lo hagan. Y Jesús dice, este poder fue dado con gracia. Este poder es un regalo. Usen este poder con gracia a otros. Entonces no debían cobrar, no debían hacerse millonarios. Porque me imagino los padres viniendo, teniendo un hijo a punto de morir, como hicieron con Jesús en el pasaje anterior, y ofreciéndole todo lo que tienen, porque ¿qué no daría uno por su hijo? Y se podrían aprovechar de la gente de manera muy fácil. La gente vendría de todos lados. Y sus discípulos los tocarían y los sanarían. Y sería fácil tomar el dinero de la gente, cobrarles a las personas y hacer toda clase de sanidad que les trae riqueza. Y entonces pasarían de ser estos campesinos, pescadores, hombres comunes y corrientes, y llegarían a ser millonarios y multimillonarios y famosos, y quizá la gente más rica y más famosa que el mundo haya conocido. Tendrían todo el dinero, tendrían todo el poder y toda la fama, viviendo en el castillo que quieran, donde quieran, porque no habría fin a lo que podrían hacer. Pero Jesús dice, no, deben ejercer su poder y su autoridad con gracia. No como Giesi, ¿recuerdan a Giesi? En 2 Reyes capítulo 5, vino Naamán, el capitán del ejército del rey de Aram, y él es leproso y él tiene que ser sanado, y entonces se presenta ante Eliseo y Eliseo le dice, o un siervo le dice, tenés que lavarte en el Jordán 7 veces. Y bueno, Naamán no lo quiere hacer, pero finalmente lo hace, y al hacerlo él queda todo limpio. Y cuando queda limpio, claro, dice, wow, mira lo que hizo Dios, ¿qué puedo hacer? Entonces él quiere darle dinero a Eliseo. Y Eliseo le dice, no, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Pero Naamán le insiste, dice, no, tenés que tomar esto. Y Eliseo dice, no voy a tomar absolutamente nada. Naamán dice, bueno, está bien, entonces Naamán se va. Y el siervo de Eliseo escucha todo, él se llama Giesi. Y Giesi dice, al contrario de Eliseo, vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Entonces él sale corriendo a toda prisa, él encuentra a Naamán y él le cuenta una historia, una mentira. Dice, vinieron unos jóvenes de Efraín y cuando ellos vinieron no tienen nada y necesitan 34 kilos de plata y necesitan 2 mudas de ropa. Y entonces Naamán dice, bueno, sí, te lo doy, pero te voy a dar más, te voy a dar el doble, te voy a dar 68 kilos de plata y las 2 mudas de ropa. ¡Wow! Sí, qué bueno. Entonces va Giesi, lleva a su casa, esconde todo lo que él tiene y después se presenta ante Eliseo, como si no pasó nada. Y Eliseo dice, ¿dónde estuviste, Giesi? No, tu siervo estuvo acá todo el tiempo, yo no fui a ningún lado. Y entonces Eliseo le dice, ¿no iba contigo mi corazón cuando fuiste a pedir la plata de Naamán? ¿Es tiempo de aceptar dinero? Y Eliseo le dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Nos dice que Giesi salió de allí leproso, blanco como la nieve. ¿Por qué? Porque él quería tomar del poder de Dios para su riqueza personal. Esto es lo que vemos también de Simón el Mago en Samaria. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 8? Está este hombre que nos dice el texto que lo llamaban el gran poder de Dios y él engañaba a todos con su magia y sus encantos. Y aquí llega Felipe y predica el Evangelio y después de él vienen Juan y Pedro y ellos imponen sus manos y sobre todos los que imponen sus manos el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y Simón ve esto y dice, ¡wow! Yo necesito esto. Entonces va y le ofrece dinero a Pedro. Le dice, Pedro, acá está la plata. Dame el poder del Espíritu Santo. Yo toco gente y viene el Espíritu Santo sobre ellos.
Y Pedro le dice que tu plata perezca contigo. Arrepentite de lo que estás haciendo, está mal. Hermanos, si el Señor te llama al ministerio, a ser un pastor o un evangelista o un misionero o lo que sea, nunca te aproveches financieramente de la gente. Nunca. Ahora, la Biblia enseña que el obrero es digno de su salario. El pastor debe vivir de ser pastor, ¿sí? La Biblia enseña eso. Y si querés hablarlo después, te puedo mostrar dónde lo enseña. Pero no debe aprovecharse de la gente para hacerse rico. Esto es una abominación. Y Jesús les dice, de gracia recibieron, de gracia den. Cristo les da este poder. No para que se llenen de riquezas. Cristo les da este poder no para que los adoren y los amen. Cristo les da este poder y esta autoridad para que puedan cumplir su ministerio. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es su ministerio principal que tienen que cumplir, que necesitan este poder? Bien, excelente pregunta. Vamos al segundo punto. Pasamos de la potestad establecida, 2, a la misión pregonada, la misión proclamada. Versículos 2 al 5, pero vamos a comenzar leyendo el 2. Dice así, los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Primero vemos esta palabra de enviar, los envió. Y vas a notar que en el griego la palabra es apostelo, que viene de apóstolos. ¿Les suena una palabra? Bien, ya saben griego, apóstol, ¿no? O apóstoles. Porque el apóstol es uno que es enviado, eso es lo que significa la palabra. Entonces Jesús los trajo a todos a sí mismo, les dio poder y ahora los envía, los manda a que hagan este ministerio. Que en realidad para esto los había escogido, porque si escuchan con atención en Marcos capítulo 3, versículo 14, cuando Él elige a los discípulos, dice, designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Este siempre fue el propósito de Cristo. Elegir un grupo pequeño de discípulos en el cual Él invertiría todo su ministerio y después los envía a predicar. Y esta es la primera fase de ese envío a predicar. Un paso más en su preparación para el ministerio. Ahora, ¿por qué los envía a predicar? ¿Cuál es el propósito de pregonar o publicar o proclamar? ¿Qué es lo que van a proclamar? Bueno, el texto aquí nos dice, y los envió a proclamar el reino de Dios. Ellos son enviados a proclamar el reino de Dios. Y esta proclamación incluye el evangelio de Cristo. Porque miren versículo 6. Entonces salieron e iban por las aldeas, ¿qué? Anunciando el evangelio. Anunciando el evangelio. Entonces el ministerio de los apóstoles es idéntico al ministerio de Cristo. ¿Recuerdan el ministerio de Cristo? Déjeme explicárselo usando estas palabras. En versículo 2, cuando dice los envió a proclamar el reino de Dios, esta palabra proclamar en griego es keiruso. ¿Sí? ¿Por qué habla de griego? Porque en griego se escribió el Nuevo Testamento. En versículo 6, anunciando el evangelio, es la palabra euangelizo, evangelizo, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, esas son las dos cosas que los envía a hacer y que ellos hacen. Ahora vuelvan conmigo y vamos a ver el ministerio de Cristo. En capítulo 4. En capítulo 4, versículos 16 al 30, tenemos esta llegada a Nazaret. Ahora, interesantemente, yo ya les he explicado que capítulo 4, versículos 16 al 30, no ocurre en este lugar cronológicamente, ¿sí? Lucas lo pone al principio para que él nos dé una idea de lo que va a ser su ministerio, para qué vino Cristo y qué ocurre con Cristo, que lo rechazan. ¿Por qué dije interesantemente? Porque si nosotros miramos en Marcos, allí vemos el orden. Y en realidad Cristo, ¿saben cuándo va a Nazaret? Entre capítulo 8 de Lucas, versículo 56, y capítulo 9 de Lucas, versículo 1. En realidad va a Nazaret justo antes de esto. Y lo pueden ir y lo pueden mirar y lo pueden verificar si no me creen y está bien. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Nos dice el versículo 18 de Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para. Esta es la razón que viene el Espíritu Santo sobre Jesús, para anunciar el Evangelio a los pobres. Y ahí tenemos la palabra euangelizo. Y después dice, me ha enviado para proclamar, esta es la palabra keiruso, libertad a los cautivos. ¿Para qué vino Jesús?
para predicar el Evangelio, para proclamar la palabra de Dios. Pero no solo eso, miren capítulo 4, versículo 43. Jesús pasó toda la tarde en Capernaum haciendo milagros y sanidades. Entonces la gente está encima de él y dice, no te vayas a ningún lado, quédate acá. Te necesitamos, porque quién sabe cuándo me voy a enfermar. Necesito que estés para que me sanes. Entonces en 4:43 dice, pero él les dijo, también a las otras ciudades debo, yo evangelizo, anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba, que iruso, en la sinagoga de los judíos. El ministerio de Jesús fue predicar y proclamar el Evangelio. Miren capítulo 8, versículo 1, que ya lo hemos leído. Dice, poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando, que iruso, y anunciando, yo evangelizo, las buenas nuevas. Este fue el ministerio de Jesús. Proclamar la palabra de Dios, proclamar el Evangelio que trae la salvación. Su ministerio tenía un propósito central. Eso es la predicación del Evangelio de Cristo, tanto antes de la resurrección como después de la resurrección. Porque en Hechos 1:3, después de que resucitó, dice que Jesús se apareció a los 12 en muchas ocasiones y nos dice que Él les hablaba lo relacionado al reino de Dios. Su mensaje sigue siendo el mismo, siempre. Y ahora el propósito de Cristo es también el propósito de los apóstoles. La misión de Cristo es la misión de los apóstoles. Y la enseñanza de Cristo es la enseñanza de los apóstoles. Hermanos, el mensaje único de Cristo es el mensaje único de los apóstoles. Y aunque su ministerio es de corta duración, porque salen a predicar, y en versículo 10 ya dice que regresaron a Jesús, es una preparación para el ministerio futuro y final que tendrán los apóstoles de proclamar el Evangelio por todo el mundo. Por todo el mundo. Entonces, si ese es el mensaje primordial que ellos deben proclamar, la pregunta es, ¿qué es la proclamación del reino de Dios? ¿Qué es la proclamación del reino de Dios? ¿Funciona ahí? ¿Están dando? Ahí está. Bien. ¿Estamos bien? No. Me está haciendo señas. Claro, ahí funciona, pero a mí no me funciona bien. Entonces escuchen, ¿sí? Porque si no arruina la grabación. Escuchen. En Mateo 19, 23 al 25. ¿Qué es la proclamación del reino de Dios? Me parece el pasaje más claro. Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Ahí tenemos reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ya vemos sinónimos. El reino de los cielos y el reino de Dios son lo mismo. Así lo tienen. Al oír esto los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? El reino de los cielos es el reino de Dios, la cual es como yo soy salvo. Porque ellos preguntan a esto, ¿quién podrá salvarse? La proclamación del reino es la proclamación de la salvación. Entrar al reino de Dios es ser salvo. La predicación del reino es proclamar la salvación en Cristo, donde el pecador es transferido del mundo y el reino de tinieblas al reino de Cristo. Que es exactamente lo que dice Pablo, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso es lo que Cristo hace en la salvación. Entonces, este es el reino de Dios. Ahora, ¿cómo se entra al reino de Dios? ¿Es abierto a cualquiera el reino de Dios? ¿Es abierto a cualquiera? ¿Es accesible a todos? Bueno, en nuestro pasaje paralelo, Mateo 17, dice que Jesús le dice, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, muy parecido a lo que vemos acá. Pero Marcos 6, 12, dice, saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. Entonces ahí nos explica. Ustedes van a proclamar el reino de Dios. ¿Saben cuál es su proclamación? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Esta es la salvación. Esta es la forma de ser salvo. Arrepentimiento. Y cuando leemos la Biblia vemos que arrepentimiento y fe van juntos. Arrepentíte de tu pecado, cree en Cristo. Esto es exactamente lo que enseñó Jesús.
Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha acercado, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces Cristo los envió a proclamar el reino de Dios. Y hermanos, debemos entender que este también es nuestro mensaje. El mensaje no ha cambiado de Cristo a los apóstoles y el mensaje no ha cambiado de los apóstoles a nosotros. El mismo mensaje de ellos es el mismo mensaje nuestro, la proclamación del reino de Dios. Por eso entonces nuestro mensaje no es motivacional. Nuestro mensaje no es motivacional. Nuestro mensaje no es político, para nada. No es un mensaje social. No es un mensaje de autoestima. No. Nuestro mensaje es el mensaje de Cristo. Nuestro mensaje es el pecado. Somos todos pecadores y condenados por nuestro pecado. Nuestro mensaje es el arrepentimiento y la fe en Cristo. Y que todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo tiene salvación. Ese es el mensaje. Porque ha creído en Cristo y ahora Cristo lo ha perdonado. Y hablamos del perdón, y hablamos de la redención, y hablamos de la vida eterna. Nuestro mensaje es el mensaje de Cristo. Y esto es lo que Él predicó. Y esto es lo que los apóstoles predicaron. Y nuestro mensaje ofrece la salvación a todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo. Porque nuestro mensaje no viene de nuestra autoridad, sino de la autoridad de Dios. Entonces este es nuestro propósito. Esta es nuestra meta. Esto es lo que nosotros proclamamos. Primero, la predicación del reino de Dios. Y segundo, la predicación de cómo vive un ciudadano del reino de Dios. ¿Se entiende? La proclamación de la salvación y la proclamación de cómo vivo una vez que soy salvo. Ese es nuestro mensaje. Entonces te pregunto, ¿vos tenés acceso al reino? ¿Vos pertenecés al reino? ¿Vos entrás al cielo eterno? No se hace por tus obras. Nadie puede ser salvo por obras. No se logra por mi conducta. No se logra por ser religioso. Yo me bauticé cuando era chico, entro al cielo. No se logra por la religiosidad. La única forma de entrar al reino de Dios, de ser salvo, de tener la vida eterna, es por arrepentirme de mi pecado y creer en Cristo. Es la única forma. Porque Cristo vino a morir en la cruz por mi pecado y cuando yo creo en Él, no solo borra mis pecados, pero también me aplica la justicia de Cristo a mi cuenta y entonces tengo acceso al cielo, a la vida eterna. ¿Vos sos del reino? Si sos del reino, vivís como ciudadano del reino. Porque no es solo creer en Cristo, sino cuando creo en Cristo, eso cambia la manera en que yo vivo mi vida. Ya no de este mundo, sino del Señor. Entonces el Señor los envió a proclamar el reino de Dios, pero segundo, y a sanar a los enfermos. A sanar a los enfermos. Esto es lo que quiero yo, ¿no? Sí, voy a proclamar, pero yo quiero este poder. Esta es la autoridad que yo quiero. Esto también fue parte del ministerio de Cristo. No fue lo primordial de su ministerio. No fue el propósito central de su ministerio. Pero lo que fue es la acción que produjo la autentificación de su mensaje. ¿Cómo supo la gente que Jesús era Dios y que Jesús vino de Dios y Jesús vino proclamando la verdad? Por sus sanidades, por sus milagros. El propósito de sus sanidades y milagros fue para poder proclamar el Evangelio. Decir, ¿por qué decís eso? Déjenme mostrarles. Lucas 5, lo hemos leído, pero lo vamos a leer de nuevo. Vayan conmigo. Lucas 5:24 lo muestra claramente. Este hombre paralítico, Jesús le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos comienzan a decir en versículo 21, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús dice, ting, 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 bien, sí, yo soy Dios. Entonces dice, versículo 24, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hermanos, cualquiera puede entender esto. ¿Por qué Jesús sana a este hombre? Para mostrar que Él puede perdonar pecados. La sanidad fue la autentificación de su mensaje. Déjenme mostrarle otro ejemplo, capítulo 11 de Lucas, versículo 20. Aquí está todo este texto de que Satanás está atado y que dicen que Jesús viene de Belcebú y todo eso, ya lo vamos a ver en unos meses.
Dice así, 11:20, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Cómo sabés que lo que estoy diciendo es verdad? ¿Cómo sabés que el reino de Dios ha llegado? ¿Por qué? Porque yo echo fuera demonios. Sus sanidades, sus milagros fueron hechos para autentificar su mensaje. Y esto siempre ha sido así. Los milagros siempre han tenido este propósito. Miren Hechos 14:3, hablando de Pablo y Bernabé, dice, con todo se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. ¿Qué hacían? Proclamaban el Evangelio. ¿Y cómo era confirmada su palabra? Señales y prodigios. Señales y prodigios. Este es el propósito. No solo eso, Romanos 15:18, Pablo dice, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Esto es el Evangelio, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Pablo? Predicar el Evangelio. ¿Y cómo se ve eso? Con el poder de señales y prodigios. Entonces, cuando miramos en los discípulos, vemos que este también es el rol de las sanidades para los discípulos. Si ellos fueran a predicar, y es lo que iban a hacer, ¿cómo sabría la gente que su mensaje es verdad? ¿Cómo sabrían que es de Dios? ¿Cómo sabrían que esa es la verdad y no lo que los fariseos están enseñando? ¿Cómo lo pueden saber? Hermanos, por sus milagros. Por sus milagros. Estos fueron la confirmación de que su mensaje era verídico y venía de parte de Dios. Entonces por eso Cristo les da el poder y la autoridad de echar fuera demonios y de hacer toda clase de sanidad de enfermos. Ahora lo aplicamos a nosotros hoy. Nosotros hoy proclamamos el reino de Dios. Nuestro mensaje es el mismo. Nosotros hoy tenemos que predicar el Evangelio. Es a lo que Dios nos ha llamado. Mateo 28, 19 y 20. Pero pastor, nosotros hacemos milagros, eso es lo que yo quiero. ¿Hacemos milagros? No hacemos milagros. ¿Por qué? Primero porque Dios no nos dio ese poder a nosotros. No hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda hacer un milagro hoy. Dios puede hacer milagros, pero no por medio de nadie. Él mismo lo hace. Pero más que eso, ¿por qué? Hermanos, porque no los necesitamos. No los necesitamos. Ya no cumplen su función. La función de las sanidades nunca fueron los milagros en sí. El fin nunca fue la sanidad y la afirmación de esos milagros que terminaron, sino que los milagros fueron un puente, fueron un acceso a la proclamación del Evangelio. Hay que entender para qué eran los milagros. Y hoy en día ya no necesitamos los milagros para confirmar nuestro mensaje. Entonces la pregunta es, pero si no hacemos milagros y si no hacemos sanidades, ¿cómo autentificamos nuestro mensaje como la verdad de Dios? Y hermanos, es muy simple. Es muy simple. Acá está, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Nosotros tenemos lo que los apóstoles no tenían. Ellos no tenían todo el Nuevo Testamento. Lo van a escribir, pero todavía no lo tienen. Nosotros tenemos todo lo que Dios ha inspirado, todo lo que Dios ha respirado, todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos está acá, en este libro. Entonces todo lo que uno enseña debe ser comparado a las Escrituras. Y si enseña algo que no está en las Escrituras, ahí sabes, ese no es de Dios. Pero cuando enseña, si es lo que la Biblia enseña, entonces es confirmado, es autentificado su mensaje por las Escrituras. Entonces ya no hay necesidad de milagros, ya no hay necesidad de sanidades. Entonces, hermanos, la proclamación es la misma, es la proclamación de la palabra de Dios. Pero la autentificación a ese mensaje hoy es diferente. Ya no es sanidades y milagros, es la misma Escritura que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué los envió Cristo? Ahí vemos en versículo 2 que los envió para proclamar el reino de Dios. Pero segundo, ¿cómo los envió? Vemos en versículo 3 las instrucciones. Las instrucciones. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. ¿Cómo los envía? Sin nada. Sin nada. No tomen nada. Y es un mandato. No lleven nada consigo. Es como cuando viene mi suegro a mi casa
y él juega con Emma y entonces le hace un chiste y le dice que él se baña sin agua y sin jabón, ¿no? Y Emma lo mira y se queda pensando, sin agua y sin jabón. No, abuelo, no te puedes bañar así. Y ella va y después le va contando a todos, ¿sabías que el abuelo se baña? Y ella lo dice mal y es más gracioso todavía. Dice, ¿sabes que el abuelo se baña sin agua y sin jabón? Eso es parecido a lo que está pasando acá. Los voy a mandar a una misión, no pueden llevar nada. No pueden llevar nada. Entonces le dice, y esto no es una sugerencia, es un mandato, no lleven bordón. Bien, listo, todos sabemos lo que es eso, ¿no? Quizás eso es muy inteligente, su pastor no es muy inteligente, entonces lo tuve que buscar. ¿Qué era un bordón? Un bastón, un palo, que los ayudaría a caminar en su camino y que los defendería de cualquier animal salvaje o perro salvaje que se les presentara en el camino. Ahora hago un paréntesis rápidamente, por si son muy estudiosos de la Biblia. En Marcos 6:8 dice que solo lleven un bordón. Entonces, ¿qué hacemos? Y también en Marcos dice que estén calzados con sandalias, pero en Mateo dice no lleven sandalias, no lleven calzado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, cuando armonizamos todos los evangelios, vemos que lo que Cristo está diciendo es que lleven lo justo y necesario. Obviamente van a llevar calzado en todo este viaje. Entonces está diciendo, lleven lo que necesitan, pero no lleven 2 calzados, no lleven 2 bastones, lleven lo que necesitan en su mano. Entonces le dice, no lleven bordón. Segundo, no lleven alforja, otra palabra bien, ¿no? No es un alfajor, es una alforja. Quiere una alforja, una bolsa de cuero que usaban los viajeros para llevar cosas o poner cosas que adquieren en el camino. Y Jesús dice, no lo lleven porque no van a adquirir nada en el camino. No van a tomar nada de nadie. Entonces después le dice, no lleven pan. Bueno, menos mal, porque no tenemos dónde meter el pan. Y dice, pueden comer, pero cuando salgan van a hacer este camino largo y no lleven pan. Y dicen, bueno, pero Señor, vos estuviste en el desierto 40 días sin comer, pero nosotros, no lo lleven, no lleven pan. Y cuando tengan hambre, confíen en el Señor que va a proveer. Bueno, entonces podemos llevar un poquito de plata. ¿Y qué dice? No lleven dinero, no lleven dinero. Pero Señor, cuando necesitamos pan, sí, no lleven dinero, no lleven nada, salen sin dinero. Y último, le dice, y no tengan 2 túnicas cada uno. En la ropa llevaba una sola túnica. Ahora la túnica era lo que se usaba debajo del manto, debajo de la capa, que lo que va pegado al cuerpo, es como la ropa debajo de la ropa. Y le dice, lleven solo lo que tienen puesto, no lleven 2. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús le está diciendo? Confíen en su Padre. Confíen en su Padre. Su fe debía estar en que Dios se iba a ocupar de ellos. Entonces no podían llevar nada extra, no podían llevar algo que iban a necesitar en 1 día, en 2 días, en 3 días. No podían llevar nada. Y debían viajar por las ciudades y aldeas de Israel y confiar y depender totalmente de Jesús y de su Padre Celestial. Y hermanos, esto es exactamente como Jesús hizo su ministerio. Recuerdan que él no tenía un hogar en su ministerio, él vivió en la casa de Pedro, que conoció en su ministerio. Y él era totalmente dependiente de las mujeres que lo sustenten. Recuerdan capítulo 8, versículo 3, dice, y muchas otras mujeres que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Ellas sostenían a los discípulos y a Jesús. Jesús no lo hacía. Él no tenía nada, él no llevaba nada, él simplemente confiaba en Dios. Bueno, pastor, no quiero escuchar la aplicación a esto, porque yo tengo muchas cosas. Tengo varios calzados y varias ropas y bastante pan. Tenemos que tener mucho cuidado con la aplicación de este principio. ¿Están dando esto? ¿Se escucha? Pensé que se perdió. Debemos tener mucho cuidado. Muchos toman esta porción de la Escritura, estos versículos 3, 4, 5 de capítulo 9, como el fundamento para su vida. Así debemos vivir nosotros. Y así debemos hacer el ministerio. Y hermanos, lo he visto muchas veces. Y hay un hombre que es llamado al ministerio y quiere ir al campo misionero en Argentina y ponerle que va, no sé, a Jujuy, por ejemplo. Entonces dice, voy a Jujuy. Dejé mi trabajo, ya no trabajo, los chicos van empacando, no empaques nada, esposa, no empaques nada, la ropa que llevan puesta, y agarramos unos snacks. No, deja esos snacks, no van a comer nada. Y vamos a ir allá, y vamos a estar ahí, y vamos a trabajar por el Señor. Y somos muy piadosos,
y dejan todo y llegan allí con la ropa que tienen puesta, no tienen ni una posesión y llegan con fe en el Señor. Y allí están con fe. Y lamentablemente un mes más tarde empiezan a escribir a pastores que conocen y a iglesias que conocen. Y dicen, no tenemos para comer. ¿Nos puedes enviar dinero? ¿Y dónde estaba tu fe? ¿Dónde estaba tu fe? ¿Es esto lo que el Señor demanda de nosotros? ¿Es esto lo que el Señor requiere de nosotros? Debemos entender que esto es lo que Cristo demandó para este viaje. Este es el entrenamiento de estos hombres. Esto es como si vos vas a entrar al militar y ¿qué hacen? Y esta es la razón que no entro de entre muchas, ¿no? Pero ¿qué hacen cuando vos vas a entrar? Andás 6 semanas o 7 o lo que sea el tiempo y te vamos a poner en las peores condiciones que podés imaginar. Y aún lo peor que imaginaste va a ser 1000 veces peor que eso. Y vas a sufrir y te vamos a preparar para lo peor. ¿Por qué? ¿Significa que siempre todos los días que seas parte del militar va a ser así? No. Van a haber momentos buenos, pero van a haber momentos horribles y ellos te quieren preparar para lo peor. Entonces el Señor los manda en este entrenamiento y quiere que ellos estén listos para los momentos de escasez. ¿Habrá momentos de abundancia? Sí, pero también habrá momentos de escasez y ellos tienen que estar listos en esos momentos para confiar del Señor. Esto es como lo que dice Pablo en Filipenses 4. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. El Señor le dice, van a ir con nada y tienen que aprender contentamiento. Ahora, antes de que salgamos acá y todos vayan a vender todo lo que tienen, vayan conmigo a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Respiren profundo. Esto no es lo que el Señor demanda de nosotros hoy. En Lucas capítulo 22, este párrafo que está aquí metido en el medio de toda esta secuencia donde Cristo tomó la cena del Señor, dijo que Pedro lo va a negar, va a ir al jardín de Getsemaní, va a morir. Y dice así, en el medio de todo esto, versículo 35, Lucas 22, 35. Y Él les dijo a todos, este es Jesús hablando, cuando yo los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. ¿De qué está hablando? Del capítulo 9. Capítulo 9. Entonces les dijo, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Miren 38. Y ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Es suficiente, le respondió. ¿Qué dice Jesús? ¿Recuerdan ese entrenamiento? Bueno, eso fue excelente, pero ahora ¿saben qué tienen que hacer? Tienen que salir y llevarse todas sus necesidades cuando hagan su ministerio. La primera vez salieron sin nada, Cristo proveyó y Cristo lo hizo de manera soberana, donde ellos no tenían que ocuparse de nada y Cristo lo hizo todo. Pero ahora le dice, yo quiero que ustedes se provean, o sea, recuerden que Cristo se lo está dando, pero ustedes tienen que llevar sus necesidades. Siguen confiando en Cristo porque Él les da todo, pero lo hacen. ¿No? Que para nosotros sería, anda a trabajar. ¿No? Decir, no, yo no trabajo, Cristo se ocupa de mí. Bueno, la Biblia dice, el que no trabaja no coma. Anda a trabajar. Pero cuando ganás del trabajo, recordá que Cristo lo está proveyendo. Porque Él provee todo para vos. Entonces el punto es este, que estemos contentos con lo que el Señor nos da. Pero esto no es un mandato para nosotros hoy. ¿Sí? Lo entendemos. Entonces, ¿cómo los envió? Allí les dio las instrucciones. En versículo 4 respondemos la pregunta, ¿a dónde los envió Cristo? ¿A dónde los envió? Y dice allí en el versículo 4, en cualquier casa donde entren, quédense allí y sea de allí su salida. ¿A dónde los envía? A donde sea que los hospeden. Entonces aquí van los discípulos de ciudad en ciudad, aldea en aldea, predicando el Evangelio, y cuando van a predicar el Evangelio, alguien le dice, quédate en mi casa, vení, quédate conmigo. Y entonces entran, se quedan allí, y allí deben quedarse hasta que salen de la ciudad. Entonces si continúan predicando el Evangelio allí, viene otro que es muy rico, que tiene una casa mucho más linda, con más comodidades y más cosas, ellos no pueden decir, bueno, gracias por dejarme quedarme acá, pero voy a ir allá. Este tiene unos jet ski. Este tiene una pileta con cascada en el medio del desierto. Esto es lo que yo quiero. No puede. Tienen que quedarse en ese lugar. Tienen que estar satisfechos y contentos con lo que tienen. Yo puedo entender esto.
de alguna manera, ¿no? No hice este viaje, pero puedo entenderlo. Me acuerdo en el 2011, 12, 13, por ahí, que con mi familia levantábamos sustento y estábamos viajando en Estados Unidos y estábamos con Anaí y con Sofía. Emma todavía no existía, Sofía era bien chiquita, 1 o 2 años más o menos, y nos quedamos en varios hogares que quizás nosotros no hubiéramos elegido, ¿sí? Pero el Señor así nos puso. Les voy a dar un solo ejemplo. Me acuerdo que llegamos una tarde a la casa de una señora, era sábado, el domingo íbamos a predicar en la iglesia donde ya había organizado para predicar, y llegamos a la casa de una señora de la iglesia. Cuando entramos, la señora estaba muy enojada que habíamos llegado y dijo, yo no los esperaba para la cena, llegaron muy temprano. Bueno, allá se come temprano, ¿no? 5 o 6 de la tarde. Bueno, salimos, dejamos el auto ahí, salimos a caminar como 1 hora para que sea un poquito más tarde para entrar. Entramos, hizo unos sanguchitos de algo que tenía, nos dio de comer. La casa tenía toda completa olor a cigarrillo. La mujer fumaba como nunca había nadie fumar en su vida. Y yo pensaba, mañana tengo que ir a predicar y todo mi traje tiene olor a cigarrillo. Mi querida esposa tiene olor a cigarrillo. Mi nena tiene olor a cigarrillo. Digo, esto va a ser excelente, voy a entrar ahí y quizá voy a cambiar un poco mi mensaje, porque van a estar como, ¿este tipo qué le pasa? ¿Viste? No sé cómo hacer para decirles que la hermana de la iglesia es la que fuma, yo no. Pero bueno, estaba pensando en eso, ¿qué vamos a hacer? Mientras pensaba en eso, ya era de noche y nos sentó ahí en su cocina, al lado de unas puertas ventanas que empezó a abrir y puso comida allá afuera y dice, vení Sofía, te quiero mostrar algo. Y empiezan a venir todos los mapaches del barrio. ¿Sí? Ahora acá no tenemos mucho mapache y eso, pero son salvajes los mapaches. Y empiezan a venir y a comer la comida que ella les deja ahí afuera todas las noches. Y Sofía está como, ay, qué lindo, ay, quiero tocar. No, Sofía, vení acá, no toques, quédate lejos. Y estamos como, que no entren estos mapaches a la casa. Y espero que no haya ninguno en el cuarto donde nos vamos a quedar. Pues no sabías lo que iban a hacer. Ahora, ¿esta es la casa que nosotros hubiéramos elegido? No. Y no digas, ay, mirá el pastor, vos tampoco la hubieras elegido, ¿sí? Pero es la casa que el Señor nos proveyó. Es la casa que el Señor nos dio. Y no sé qué pensó esa gente al otro día, pero hemos vuelto a la iglesia ahí, así que saben que la próxima vez no teníamos olor a nada. Pero es lo que el Señor quería para nosotros. Es donde nos puso el Señor. Y Jesús dice acá, quédense allí hasta que salgan de la ciudad. Estén contentos con el lugar que se les provee. Versículo 5, ¿con qué fin los envió Cristo? Bueno, sabemos que Cristo los envió a predicar, que Cristo los envió a proclamar el reino de Dios, para que crean en el Evangelio, pongan su fe en Cristo. Pero la pregunta es, ¿y si no los reciben? ¿Y si no los reciben? Y es una pregunta válida, porque no recibieron a Cristo en Nazaret, la cual ocurre aquí justo antes de este llamado, de enviarlos. No recibieron a Cristo en la tierra de los Gadarenos, de estas 2 cosas que ocurrieron justamente antes de que los envíe. Y quizás ellos dirían, ¿y si no nos reciben a nosotros? Que es lógico, porque si no reciben a Cristo, ¿por qué me van a recibir a mí? Entonces Jesús les dice en versículo 5, en cuanto a los que no los reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces Jesús le dice, sacudan sus pies. Ahora nosotros no entendemos esto, porque nos sacudimos nuestros pies, nuestras calles no están llenas de tierra, no vivimos en el desierto. Pero fue la costumbre en el primer siglo en Israel que cuando judíos piadosos viajaban y salían de lo que es la tierra de Israel a lugares gentiles, cuando volvían antes de entrar a su tierra, sacudían sus pies del polvo, como diciendo que no entre la contaminación de los gentiles a nuestra casa, a nuestro hogar, a donde vivimos. No queremos su juicio sobre nosotros. Eso es lo que hacían, eso era parte de la cultura. Entonces Jesús le dice, ustedes sacudan los pies al salir de ese lugar que los rechazó, que rechazó el mensaje, como testimonio de juicio contra esa ciudad. Entonces eso es lo que les manda hacer. Fue una reprensión pública de su rechazo y fue realmente como una advertencia de la consecuencia final que viene para el que rechaza a Cristo. Porque nosotros sabemos, como nos dice Pablo en 1 Corintios 16, 22, que si alguien no ama al Señor, sea anatema, sea maldito. Y esta persona será condenada, nos dice en 2 Tesalonicenses 1:8, Cristo dará castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todo aquel que rechaza a Cristo, la Biblia da una advertencia: estos son malditos y estos tendrán el castigo eterno. Escuchen de nuevo las palabras estas: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quién? Todo aquel que rechaza el Evangelio será castigado para siempre en el infierno. Entonces ellos debían sacudir sus pies en testimonio a que hubo rechazo de esta ciudad. Esto es lo mismo que practicaron Pablo y Bernabé. Se ve una sola vez esta práctica, está en Hechos 13, 50 y 51. Pablo y Bernabé estaban predicando, los hombres de Antioquía de Pisidia comenzaron a organizarse y a perseguirlos. Entonces ellos sacudieron sus pies y salieron de la ciudad, practicando esto mismo que Jesús dijo. Entonces, eso no es para nosotros hoy de sacudir nuestros pies, era algo cultural, pero vemos que el Evangelio trae los mismos resultados hoy que traía en ese tiempo. Algunos creen para salvación y otros rechazan para condenación. Entonces debemos seguir predicando y seguir advirtiendo. Y aún te pregunto a vos: ¿vos has recibido el Evangelio de Cristo o rechazás el Evangelio de Cristo? Porque si lo rechazás, esta es la advertencia: arrepentite y cree en el Evangelio de Cristo y no vayas al castigo eterno. Pero si vas al castigo eterno, recordá que fuiste advertido por la palabra de Dios. En versículo 6 pasamos a lo último, la acción obedecida. La acción obedecida. Dice versículo 6, entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Entonces salieron, dice el texto. Inmediatamente obedecieron. Inmediatamente hacen lo que el Señor dijo. Jesús los reúne, Jesús les da poder, Jesús los envía y ellos salen. ¿Y qué hacían? Dice que iban por las aldeas, iban haciendo dos cosas: anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Primero anunciaban el Evangelio, tal como Juan el Bautista, que en Lucas 3:18 dice que con muchas exhortaciones anunciaba el Evangelio. Tal como Jesús, que iba de ciudad en ciudad, aldea en aldea, anunciando el Evangelio. Tal como hicieron los apóstoles después de la resurrección, que iban anunciando el Evangelio. Tal como dice Pablo: ay de mí si no predico el Evangelio. El mensaje de ellos, su responsabilidad era predicar el Evangelio. Y allí iban, por todas las aldeas predicando. Y hermanos, el mensaje nuestro es el mismo: predicar el Evangelio. ¿Vas a ir por todas las aldeas? Quizás, pero si no, estés donde estés. No tenés que esperar a ir a Formosa o a Misiones o a Entre Ríos o a donde sea. No, predicar el Evangelio donde estás. En tu familia, en tu casa, en tu barrio, en tu escuela, en tu trabajo, en tus hobbies, en lo que sea, predicar el Evangelio. Donde sea que vos estás, predicar el Evangelio. Y algunos te rechazarán, pero otros creerán. Continúa predicando el Evangelio. Ellos iban anunciando el Evangelio y segundo, iban sanando por todas partes. Cada lugar que ellos iban y predicaban el Evangelio, también estaban haciendo sanidades. Y así todas las aldeas recibieron el Evangelio de Cristo y al mismo tiempo eran autentificados de que su mensaje era verdad. Y esto los dejó totalmente sin excusa. Y el texto nos dice en Marcos que ellos salieron de dos en dos. Entonces allí iban saliendo, no Jesús solo en un lugar con toda la fama donde no podía caminar, sino ahora 6 parejas de 2 saliendo por todas las aldeas predicando el Evangelio. Entonces, hermanos, prediquemos el Evangelio. Nosotros tenemos el poder y la autoridad de predicar el Evangelio. Cristo nos ha dado eso. No tenemos el poder de sanar a nadie, pero asegúrate que al predicar el Evangelio sea de la verdad de Dios, no de mensajes motivacionales. Predica lo que la Biblia dice y nada más importa, lo que importa es el alma de la persona. Y no te preocupes que no podés sanar, porque ¿sabes qué? La realidad es que de acá a 100 años, ¿qué importa si alguien fue sanado de alguna cosa? ¿Qué importa? En 100 años estamos todos muertos. ¿Qué importa si hoy viví con enfermedad o sin enfermedad? Lo que importa es que yo cuando muera tenga la vida eterna. Entonces debemos proclamar
el Evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, aquí en capítulo 9, 1 al 6, vemos la preparación al servicio de Cristo. Te pregunto primero que nada, y esto no va a ser para todos, pero todos deben responderlo. Primero, ¿Dios te ha llamado al ministerio? Y yo no hablo de servir en la iglesia, todos debemos servir en la iglesia de una manera u otra. Hablo de quizás como pastor o misionero, esposa de pastor, esposa de misionero, lo que sea, algo vocacional que toma todo tu carrera, es eso, es ser un pastor para el Señor. Si el Señor te ha llamado al ministerio, recordá que tu ministerio es único, es proclamar el reino de Dios. Ese es tu enfoque. Proclamar la entrada al reino por medio de Cristo y después proclamar la vida en el reino, hacer cada día más como Cristo. Entonces debemos proclamar la palabra de Dios. Eso nos ha llamado Dios a hacer. Y si yo debo proclamar la palabra de Dios, si Dios te ha llamado al ministerio, entonces debes conocer bien la palabra de Dios. Debes estudiar profundamente la palabra de Dios. Debes instruirte de otros maestros que enseñan la palabra de Dios. Y debes observar, y debes escuchar, y debes estudiar, y debes prepararte. Y toma mucho tiempo. Años y años y años, y quizás una década, quizás 2 décadas, lo que sea. Pero todo ese tiempo, tomalo para prepararte. Y cuando el tiempo es correcto, empezás a hacer ministerio, pero bajo la supervisión de alguien que te está ayudando. Y un día, después de tanta preparación, cuando ya tengas canas, el Señor te envía a hacer la tarea que Él quiere que vos hagas. Y estás preparado para llevar el Evangelio y llevar la palabra de Dios a donde Él quiere. Y en ese momento no te olvides que tu ministerio principal, porque va a haber mucha gente y muchas cosas y el mundo que va a querer desviarte, es la proclamación del Evangelio. Y quiero que sepas que la proclamación del Evangelio ofende al mundo y ofende al incrédulo. Seguí predicando. Cristo ofendió. Vos debes hacer lo que hizo Cristo. Pero también quiero que entendamos que el modelo de Cristo es nuestro modelo de reproducción en la iglesia. Es este modelo el que seguimos. Cristo enseña a 12 hombres y luego estos 12 salen a las aldeas a proclamar el Evangelio y finalmente salen a todo el mundo a proclamar el Evangelio. Ellos tienen la enseñanza de Cristo, el poder y la autoridad de Cristo, la proclamación de Cristo, y nosotros debemos replicar su ministerio. Y para nosotros como iglesia, nuestra meta es que algún día comencemos otras iglesias. Nosotros comenzamos esta iglesia de la iglesia en Don Torcuato y nuestra meta es de aquí enviar otros predicadores, otros pastores y comenzar iglesias en otras partes de Buenos Aires o de Argentina o, si el Señor lo permite, el mundo mismo. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, yo no puedo estar en todos lados. Entonces preparamos hombres llamados al ministerio y mujeres, sus esposas, para que salgan a predicar el Evangelio. Y así vamos estableciendo iglesias en distintos lados y nos vamos reproduciendo tal como vemos que Jesús va a hacer con los discípulos. Entonces, si el Señor te llama al ministerio, responde al Señor. Decí que sí. Y venía a decírmelo a mí, te voy a poner a trabajar, ¿sí? A escuchar, a observar te voy a poner, a estudiar. Pero prepárate, escuchá, aprendé. Y luego un día, cuando vos estés listo, vas a poder ministrar de una manera que el Señor te va a usar grandemente. Y quizás el día de mañana estableces una iglesia de acá a 10 kilómetros, a 20 kilómetros, otro lugar, otro barrio, otra sociedad que no tiene iglesia que predica el Evangelio, que no tiene iglesia que predican la palabra. Entonces así queremos aplicar esto, no solo individualmente, pero a nuestra iglesia. Entonces si el Señor te llama, responde a su llamado. El camino va a ser largo, pero va a valer la pena por la causa del Señor. Si Dios no te ha llamado al ministerio, está bien, no va a llamar a la mayoría, no lo va a hacer. Pero orá que llame a personas de nuestra propia iglesia para que salgan y compartan el Evangelio y sean usados para plantar iglesias. Y mientras vos estás orando por ellos, igual debes continuar predicando el Evangelio. Continúa llevando el Evangelio a todos los que conozcas. Continúa estudiando y conociendo la palabra para proclamar mejor la palabra de Dios. Y finalmente, si no conoces al Señor, si estás acá y estás confiando en tus obras, en
tu religión, en ritos, en cosas que debes hacer, en tu conducta para estar bien ante Dios, estás condenado. Te estás yendo al infierno. Sos un maldito. El fin es el castigo de Dios eterno. Y no hay salida. Que esto sea una advertencia. Porque la Biblia dice que sos pecador y que debes reconocer tu pecado, arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en Cristo, quien murió en la cruz por tu pecado. Y el Señor te salvará. Y qué hermoso es que hayas entrado hoy bajo el castigo eterno, bajo la ira de Dios, y salgas de aquí como hijo de Dios, habiendo creído en el Evangelio de Cristo. Eso no es una sanidad física, eso es una sanidad espiritual y eterna. Qué glorioso. Y entonces podés ser usado para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, te damos gracias por este pasaje tan importante, tan profundo, Señor, que nos ayuda a entender cómo tú obras en el ministerio. El Señor Jesús, quien es Dios, viene a este mundo, pero Él hace su ministerio, pero prepara a otros, se lo usa a otros para su gloria, para hacer el ministerio. Y haces lo mismo hoy. Entonces, Padre, te pido que cada uno de nosotros seamos usados por el Señor para ministrar en esta iglesia, en la iglesia que tú nos has puesto. Y entonces también, si tú lo destinas así, que algunos de los que están aquí, llamados al ministerio, sean usados para plantar otras iglesias. Y así multiplicarnos, y así replicar tu ministerio, y así continuar proclamando el Evangelio de Cristo, la verdad de la palabra. Y Padre, te ruego, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, hoy es el día de salvación. Te ruego que hoy se arrepienta y crea en Cristo, que el Espíritu Santo obre en su corazón, que quebrante su corazón y que lo traiga a la vida eterna. Y entonces ya tiene paz y gozo y sabe que cuando muere está en la presencia del Señor. No hay nada más glorioso que eso. Te lo ruego, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.